Ok, regresamos para seguir con medida de Hausdorff. Les había dado un ejemplo para mostrarles que esta definición de la HS delta, con ese tipo de cubiertas y este tipo de manera de medir, es antiintuitiva al concepto que tenemos nosotros de exhaustión, ¿sí? De refinar cubiertas y mejorar aproximaciones, a eso me refiero. Les voy a dar otro. ¿Okay? Ejemplo 2. Consideramos un subconjunto de Rn definido por E, va a ser la bola de radio 1/2 con centro en 0, sin la bola de radio 1/4 con centro en 0, unión la bola de radio 1 con centro en 0 sin la bola de radio 3/4 con centro en 0. La verdad es que vamos a hacer prácticamente el mismo ejemplo, pero en varias variables que el anterior, ¿sí? Entonces vamos a considerar ahora, consideramos la 2 cubierta, la 2 cubierta BI de E, ¿okay? Que consiste solo de un miembro, ¿okay? De un miembro dado por, va a ser B1, va a ser la bola de radio 1 con centro en 0. Ajá. Y entonces tenemos que la aproximación es la suma de los diámetros de los BI a la S con I en N, pues esto es nada más el diámetro de B1, ¿okay? A la S, pero pues esto es 2 a la S porque esto es una bola. Ajá. Y consideramos también la 2 cubierta WI de E, que consiste, ¿okay?, de 2 miembros. ¿Sale? Entonces refinamos que van a ser W1 y W2, ¿ok? Solamente. ¿Sale? Y dados por W1 va a ser la bola de radio 1/2 con centro en 0 sin la bola de radio 1/4 con centro en 0, y W2 va a ser la bola de radio 1 con centro en 0 sin la bola de radio 3/4 con centro en 0. Okay, entonces estoy dando exactamente las partes ajenas del conjunto, ¿okay?, como la nueva cubierta, la refinación, la cual obviamente está metida acá, ¿no? Es una refinación, ¿sale? Entonces pues tenemos que la suma de I en los naturales de WI al cuadrado, pues esto es W1, el diámetro al cuadrado, a la S, poniendo al cuadrado,
esto es a la S, más el diámetro de W2 a la S, pero ¿cuál es el diámetro de W1? ¿Cuál es el diámetro? Es 1, ¿no? Porque aun cuando le estés quitando esto, aun cuando sea un anillo, pues puedes tomar 2 puntos en el extremo y a fin de cuentas el diámetro va a ser el diámetro de la bola de radio medio. Es 1, ¿sí? Es 1 a la S, y el de esta, pues es el de la bola de radio 1, y entonces es 2 a la S. Entonces ahí está otra vez la violación de la intuición, ¿no? Estamos estamos refinando, pero no mejorando la aproximación. Lo cual es, les digo, es todo lo que aprendimos de exhaustión, que es refinar y aproximar mejor, va en contra de esto. Ajá. Entonces no es exactamente, no tiene las mismas propiedades, tiene varias parecidas, pero no tiene exactamente el mismo comportamiento que lo que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces la suma de INN de los diámetros a la S es mayor, estricto, que la suma de I a la N de BI a la S. ¿Ok? Y eso no es contradicción ni nada, pero es contradicción a nuestra intuición. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a probar, ahora sí, un par de propiedades de la función HS delta, que es la proposición 2.1. Entonces, para cada S que pertenece a 0 infinito y delta en 0, infinito cerrado, la función HS delta es una medida exterior, ¿okay?, sobre el conjunto potencia de Rn. Esto es, tenemos uno que HS delta de pertenece a 0 infinito. Esta ya está probada para todo E. Esto está bien en la definición, en la potencia. 2 HS delta del vacío es igual a 0. 3 HS delta de E es menor o igual que HS delta de F si E está contenido en F. Y 4, la subaditividad numerable, ¿no? HS delta de la unión de los EI con I en los naturales es menor o igual que la suma con I en los naturales de HS delta de EI. ¿Sí? Bueno, la demostración es fácil, vamos a hacerla de todos modos. Y 1 se sigue de la definición. ¿Ok? 1 se sigue de la definición. ¿Va? Entonces eso ya está. 2 es interesante. ¿Ok? Porque vamos a ponerle así por demostrar. Porque aquí se va a meter un poco la razón por la que metimos esa convención que escribimos hace tiempo, de que el vacío, el diámetro del vacío a la 0
era 0. ¿Se acuerdan? ¿Okay? Entonces, vamos a mostrar dos. Entonces, notemos que al usar una delta cubierta de un solo elemento del vacío consistente de un solo miembro, el vacío, estoy tomando el mismo conjunto como la cubierta, y es una delta cubierta porque en particular tiene diámetro 0, ¿no? ¿Okay? Tenemos que HS delta del vacío pues es menor o igual que el diámetro del vacío a la S, pero esto es 0 para toda S que pertenece a 0 infinito. Eso es 0 gracias a nuestra convención, ¿no? Porque aquí estamos incluyendo el caso S igual a 0. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, fíjense, ya está demostrado, ¿va? Ya está demostrado, ¿va? Aquí les voy a poner incluyendo el caso. Incluyendo el caso, S igual a 0 para el que el diámetro del vacío a la 0 es 0 por nuestra convención. Por nuestra convención, ¿sí? Entonces, por lo tanto, HS delta del vacío es 0. Entonces, vean que se está metiendo muy fuertemente esa convención, ¿va? Les voy a dar un ejemplo. Ya está la prueba, pero quiero que lo piensen con otro tipo de cubiertas para que vean la importancia de la convención. Ajá. Pues vamos a poner esto en paréntesis. Cuando S es distinto de 0, usando una delta cubierta de vacío consistente de un único miembro que es la bola de radio R con centro en X, ¿okay? Y con R menor a delta medios, ¿okay? Tenemos que HS delta del vacío pues va a ser menor o igual que 2R, que es el diámetro de la bola, a la S, ¿no? Entonces, como el límite, cuando R tiende a 0, porque ustedes pueden tomar la bola muy pequeña, ¿ah? De 2 a la R a la S, tiende a 0 cuando S es distinto de 0, tenemos que HS delta del vacío vuelve a ser 0. Pero otra vez, este es el caso en el que S es distinto de 0. ¿Qué pasa si S es 0 y no tenemos nuestra convención? Ajá. Entonces, fíjense. Cuando S es igual a 0, no importa qué conjunto no vacío B que esté en la potencia de Rn, usemos como delta cubierta de el vacío, tendremos
lo puedo escribir. Tendremos que el diámetro de B al acero es 1. Si usamos cualquier otro conjunto no vacío, ¿no? ¿Ok? Bueno, ese es un problema. Eso es un problema porque, por lo tanto, sin usar el vacío como una delta cubierta de phi con la convención diámetro del vacío al acero igual a 0, tendríamos que H delta 0 del vacío me da 1. Ahí se termina el paréntesis. Es decir, para definir la medida Hausdorff, digo, ya les adelanté el nombre, ya les adelanté, esta no, pero con esta se define. Para definir estas cosas, las HS delta, necesitas además asignarle un valor al diámetro del vacío. Necesitas asignarle un valor a eso, al diámetro del vacío, y necesitas que la convención de que el vacío al acero es 0, porque si no aquí tienen que esto no da. Entonces podrías usar otra cubierta, por ejemplo las bolas, ¿no? Con esta propiedad. Y esta es una de las mejores que puedes usar, porque si lo cubres con algún conjunto abierto, entonces te va a tener alguna bola, y pues por lo tanto, pues al menos en principio, pensando en nuestra aproximación, en nuestra intuición de exhaustión, pues uno pensaría, bueno, es mejor aproximación, ¿no? Podría ser que no, pero para el vacío, pues dices, híjole, pues está metido en todos los conjuntos, pues como que esto es de lo mejor que yo podría hacer, pero solamente vale cuando este procedimiento, cuando ese es distinto a 0. Entonces en el caso S igual a 0, no importa qué cubierta uses, siempre obtendrías esto, si no utilizamos esa convención. Pues aquí se ve la importancia de eso, ¿vale? Bueno, vamos a demostrar 3. Por demostrar 3. Bueno, ese siempre es la monotonía, ¿no? Si E está contenido en F, pues entonces cualquier delta cubierta de F también es una delta cubierta de E, ¿no? Y ya saben que de ahí se sigue la proposición, ¿no? Tomando ínfimos, ¿ok? Porque el conjunto de las deltas cubiertas de F está contenido en el conjunto de las deltas cubiertas de E, y por lo tanto, como el ínfimo de, si toman el ínfimo, si tienen un conjunto aquí, vamos a ponerle A contenido en B, entonces el ínfimo de A siempre es mayor o igual que el de B. Entonces ocurre lo mismo con esto, ¿no? Por eso es que damos esta observación. ¿Sí? ¿Okay? La que siempre, como ya saben, es más elaborada es la subaditividad, ¿no? Pero aún así la prueba es fácil. Es muy fácil porque es gracias a la construcción, porque les decía, está construida a través de una propiedad que ya saben que debe llamarse de regularidad, ¿no? Eso de ínfimos y cubiertas y no sé qué, una propiedad de regularidad, es una definición a través de regularidad, ¿ah? Entonces, de entrada, notemos que el caso infinito no nos importa. ¿Por qué? Notemos que si tuviéramos que la suma de estos HS delta de EI
es infinita, entonces 4 es trivial. ¿Okay? Se satisface trivialmente. Entonces, 4 es trivial. Por lo tanto, solo consideramos el caso en que la suma sobre y en los naturales de las HS delta de los EI es finita. Pero entonces, eso quiere decir que las HS delta de EI son finitas para todo I en los naturales. Y al ser finitas, podemos aplicar la equivalencia de la definición de ínfimo, que es la de equivalencia y regularidad, y entonces obtener que para cada I, vamos a poner epsilon, sea epsilon mayor a 0 arbitrario. Entonces, para cada I, en los naturales, por la definición, creo que es 1.2.2, ¿sí? La definición 2.2, existe una delta cubierta, ¿okay?, que está indexada con dos índices, B y J, porque el I aquí está fijo, es para cada I, el J es el que está corriendo en los naturales, de EI, ¿ok? Y tal que, por la definición de ínfimo, tenemos que la suma sobre J natural de los B y J a la S, los diámetros, esto es menor que HS delta de EI más epsilon sobre 2i. ¿Ok? Ahora fíjense que si ustedes se toman la unión de todos los B y J corriendo con I y J al mismo tiempo, lo que van a obtener es una cubierta de la unión de los EI. Entonces pueden obtener con eso una aproximación, una estimación, perdón, para HS delta de la unión de los EI, ¿sí? Como B y J, con I J en los naturales, es una delta cubierta de la unión de los EI. Tenemos que la unión de los EI con I en los naturales, pues es menor o igual que la suma sobre I en los naturales, J en las naturales, la doble suma, es una aproximación, ¿no? B y J a la S, ¿están de acuerdo? Es una aproximación, es la suma sobre I y J, ¿va? ¿Ok? Aquí obviamente estoy usando esto de que la suma sobre los pares ordenados IJ en n cruz n es la suma sobre I y luego la suma sobre J e igual a la suma sobre J y a la suma sobre I. Pueden intercambiar ahí la serie. Utilizando, cuando es no negativo, utilizando la definición de... La prueba la hacen con supremos, es un resultado básico, ¿no? Pero estoy usando eso. Entonces, por definición de HS delta de la unión de los EI, tengo esto es menor o igual que esta estimación, ¿sí?
pero yo tengo una estimación, ahora sí en el sentido tradicional, de las B y JS. ¿Okay? Entonces esto es menor o igual que la suma sobre los naturales de, aquí uso esta de acá, de los HS delta de I más epsilon sobre 2I, ¿okay? Que es igual a la suma sobre I en los naturales de HS delta de I más epsilon, ¿ok? Y ya acabamos porque esto es válido para toda epsilon mayor a 0. ¿Ok? Bien. Vamos a probar ahora el resultado que le va a dar el nombre a esto. Que le va a dar, sí, que va a definir la medida de Hausdorff, que es a través de estas HS deltas. Vamos a probar el teorema 2.2. Entonces, para S, que pertenece a cero infinito, fija y un E en la potencia de Rn, tenemos que HS delta de E es creciente. Es creciente, pero cuando la delta tiende a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser creciente, si yo tomo el límite o el supremo, cuando delta tiende a cero, el supremo sobre delta mayor a cero, ese límite existe en cero con infinito cerrado. Es un real extendido no negativo. Ajá. Ese límite tiene un valor. Puede ser infinito, pero tiene un valor. ¿Okay? Eso es lo que nos va a definir la medida de Hausdorff. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, de hecho, la medida exterior por lo mientras. Por lo tanto, podemos definir una HS de E como el límite cuando delta tiende a cero de HS delta de E. ¿Okay? Y esto existe en el intervalo cero infinito cerrado. Y más aún, HS es una medida exterior sobre Rn. Ajá. Demostración. Bueno, vamos a tomarnos delta 1 mayor a 0 menor que delta 2 y menor o igual a infinito. ¿Sí? Vamos a mostrar que es creciente. Entonces, por lo tanto, cualquier delta 1 cubierta de E también es una delta 2 cubierta de E. ¿Sí o no? Acuérdense que ser delta cubierta quiere decir que los diámetros están entre 0 cerrado y delta cerrado. Entonces, como delta 1 está en ese intervalo, pues también tiene esa propiedad, que es lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí?
Entonces, cubierta de E. Y esto implica que HS delta 2 de E es menor o igual que HS delta 1. A ver. Es al revés. ¿Por qué lo puse así? Cualquier delta 1 cubierta. Sí, a ver. El conjunto de todas las BI tales que de todas las familias BI tales que BI es delta 1 cubierta de E, esto está contenido en el conjunto de todas las WIs, vamos a ponerle, tales que WI es delta 2 cubierta de E. Ajá. Ok. Pero entonces, caray. Ok, a ver. Sí, está bien. A ver, otra vez me confundí, ok. ¿Está bien esto? Sí. Fíjense, dice, aquí está. Es creciente, ojo, es creciente cuando delta tiende a 0. Ajá. Cuando delta tiende a 0. Efectivamente, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando delta va decreciendo, esto va creciendo. O sea, en sentido tradicional, si lo piensan como función de delta, no de delta, sino del subíndice de la delta, ¿ok? Si lo piensan de esa manera, entonces es decreciente. Ajá. ¿Está bien esto?